Queridos hermanos, qué gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. En esta oportunidad retomamos donde dejamos sobre el final del capítulo número 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Si usted ha notado el final del capítulo 1, allí Pablo está reconociendo algo que tiene que ser una experiencia constante en la vida de los cristianos. Me refiero a la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, al hecho que tengamos recursos a nuestro alcance suficientes para hacer aquellas cosas que Dios nos indica precisamente en determinados momentos y en determinadas circunstancias que tenemos que llevar a cabo. Me llama la atención esta intervención divina en la vida y en el ministerio del apóstol. Yo no sé si a usted le sucede exactamente lo mismo. Vivimos en días en donde necesitamos que esta intervención, sea cual fuera la intensidad de ella, sea un capital precioso en su vida y en la mía. La complejidad de los acontecimientos que estamos viviendo irán creciendo, vaya a saber hasta qué niveles. Razón por la cual no podemos atrevernos a enfrentar ni tan siquiera los aspectos de nuestra vida cotidiana sin esta provisión de energía que proviene de los mismos cielos, sin esta participación que el Espíritu Santo quiere tener en nuestra vida para que a través nuestro sea predicado el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesús. Han habido algunos acontecimientos que yo he registrado que tienen que ver con esta manifestación del poder de Dios en la vida del apóstol Pablo. Son innumerables. Hay un registro pormenorizado que en cierta oportunidad la Escritura registra con respecto a estos dolores y sufrimientos. Por ser un texto conocido lo voy a omitir, sin embargo voy a mencionar algunos que registré en el libro de los Hechos porque me parece que son aleccionadores. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 8, allí en el mismo inicio del ministerio de Pablo en compañía con Bernabé, encontramos la resistencia de Elimas el mago. Así que, uniendo los textos, el poder de Dios hizo efectivo para que Pablo pudiera resistir a las fuerzas de oscuridad a través de un mago llamado Elimas. En el mismo capítulo, en el verso 44, algunos dicen, le rebatían porque sentían celos. Así que el poder de Dios tuvo que evidenciarse de manera concluyente, intensa, para que Pablo pudiese confrontar con estos sentimientos nefastos y seguir adelante. En el versículo número 50 dice de que estas personas levantaban a otras, las contagiaban en su enojo para perseguirlo al apóstol. Así que Pablo experimentaba el poder de Dios aún en medio de la persecución. Mire, yo no me puedo adscribir al pensamiento de muchos que tienen ideas conspirativas en este tiempo. Sin embargo, es interesante lo que muchos cristianos alrededor del mundo dicen con respecto a los acontecimientos que tendremos que atravesar. Y hay un denominador común: persecución, limitaciones de las libertades, pérdida de derechos,
Así que existe la posibilidad de que estas cuestiones formen parte de nuestra experiencia futura. Frente a esta concreta posibilidad, tenemos que robustecer nuestro ánimo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos dé esa energía sin la cual no podremos. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, el verso 2, había algunos que excitaban los ánimos de la gente. Si usted notó en las noticias, los cristianos que se identifican con pensamientos conservadores y lo demuestran públicamente, son objeto de críticas, son como un obstáculo para el progreso, o al menos como estos grupos de personas entienden el progreso. Así que en este devenir de los acontecimientos, en esta firmeza de la Iglesia que se planta frente a cambios que considera que no son correctos porque la palabra de Dios está en contra de estos cambios, sufrirán este mismo tipo de desprecio. En el capítulo 14, verso 19, dice que es apedreado. Allí va un poquito más allá la dificultad. No solamente tiene que ver con el amedrentamiento, con una diferencia ideológica, con pensamientos distintos, con la consideración de que el cristiano es un obstáculo, sino que afectan su físico. Tratan de lastimarlo físicamente, ya no emocional y psicológicamente. Hay un libro que Laura leyó y me recomendó, y yo le recomiendo. Es un libro secular, SOS Cristianos. La escritora es una periodista muy destacada, la señora Pilar Rahola, y destaca la persecución que está experimentando la Iglesia popular en distintas partes del planeta. La cristiandad, entonces, así llamada católica, está experimentando cierto destrato en distintas partes del planeta, y ni que hablar de los datos que nosotros podemos llegar a recabar sobre el maltrato que reciben aquellos que anuncian el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ellos nuestro reconocimiento y también nuestra oración para que el Señor les fortalezca. Y a usted y a mí, que estamos en un territorio distinto, en donde tal vez la intensidad del conflicto no es tal, tenemos también que pedir y orar intensamente para que esa manifestación de poder sea visible en nuestra práctica cotidiana, de las distintas formas que Dios la permita. Estos acontecimientos van evolucionando en la vida del apóstol. No podríamos o no tenemos tiempo disponible para mencionar todos estos acontecimientos. Pero sí hay algo que yo quiero regalarle, que es algo que está fuera del radar del apóstol cuando él es apresado. Usted recuerda que él es apresado y hay una confabulación entre muchos, principalmente 40 juramentados para matarle, para quitarle la vida. No querían comer pan, no querían beber ningún líquido, hasta que la existencia de Pablo terminara. Era esa la dimensión de su encono, esa la intensidad de su fastidio. ¿Cuál es la intensidad del fastidio del sistema con respecto a la cristiandad verdadera, a los auténticos y auténticas hijas e hijos de Dios? Si no lo es, será, porque los tiempos se van acotando. Así que está muy bien que nosotros sepamos a qué recurrir en los tiempos de bonanza, pero también en los tiempos de dificultad. Que el Señor te ayude y me ayude a mí también a no perderme nada, a no dejar de lado aquellas cosas que Dios me diga que tengo que hacer, aunque corra riesgo, cuando Él lo marca clara y precisamente, pero además que no lo intente en la energía de mi fuerza física, sino que aproveche el recurso extraordinario de esa vitalidad sobrenatural que confiere el Espíritu Santo en circunstancias como esas. Si usted recuerda el acontecimiento, el hijo de la hermana de Pablo va con el anuncio y le cuenta, y Pablo intercede para que las autoridades romanas escuchen lo que este adolescente tenía que decir. Y él explica en detalle lo que había escuchado, que iban detrás de la vida del apóstol. La historia concluye con un libramiento sobrenatural, sorprendente,
pero también con aristas de algo normal y natural. Las autoridades romanas lo sacan a una hora distinta y así conservan su vida. Ahora, permítame colocarnos por un instante en ese poder que actúa poderosamente en mí. Este es un acontecimiento que está fuera de la órbita del dominio o del control del apóstol. Sin embargo, allí, en esas circunstancias, está el sobrino de Pablo escuchando, recibiendo la información precisa, para llevarla al ámbito necesario, para resolver una situación de vida o muerte. No tengo ninguna duda que en este tiempo se están articulando situaciones en las cuales hombres están en lugares destacados para prestar atención y escuchar y mediar por aquellos que corren algún riesgo por el solo hecho de mostrar cómo es la vida en Cristo. Nos tienen en nuestras casas, privados de adorar comunitariamente. Otros pueden negociar, reunirse para otro fin. Mire, para el mundo la distracción es más importante que la adoración al Dios de la eternidad. Y esto se acepta porque las personas en el mundo no tienen lo que usted, lo que yo, lo que nosotros como familia de Dios tenemos. Pero es inadmisible cuando se acepta como algo inevitable cuando podemos nosotros interceder en la presencia de Dios para que estas cosas cambien. El capítulo 1 termina con este texto tan glorioso en donde nos muestra el actuar de Dios en la vida del apóstol y de aquellos que estaban a su alrededor. Pero el capítulo 2 comienza instándonos a que nosotros reflexionemos, que nosotros terminemos de entender. Por eso le dice a los creyentes de Colosas en su carta: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿De qué manera luchaba Pablo por aquellos que estaban en Colosas? Si usted recuerda la historia, Pablo no conocía a los creyentes de Colosas. Él no fue el responsable de la fundación de esa iglesia. Sin embargo, recibe noticias. Y las noticias él las recuerda, las guarda, las atesora, y va componiendo en su mente y en su corazón una imagen vívida de cómo era la práctica de cada uno de los que conformaban ese cuerpo local. Y se toma un compromiso de interceder, de llevar adelante una intervención espiritual, concreta, positiva, intensa, en la vida de aquellos que estaban lejos. Usted me dirá: no puedo salir de casa, y hacemos bien en no salir si corremos algún riesgo. Usted también me podrá decir: no tengo ya energías porque soy una persona adulta. Y yo digo: bueno, sí, las energías con el paso de los años decrecen. Y tantas otras cosas que tienen que ver con nuestra vida o con nuestro desarrollo biológico, que van mutando con el paso de los años. Pero usted puede presentar aquellas cosas que le preocupan delante de la presencia de Dios para que Él intervenga. Pablo estaba batallando en oración por aquellos que no conocían, para que conocieran completamente aquel que sí valía la pena conocer. ¿Quién era aquel que para Pablo no podía pasar inadvertido? No era él como siervo de Dios, no eran sus logros, ni sus dolores, ni sus sufrimientos. Era la persona del Cordero, era la persona del Señor Jesús, aquel con el cual él se encontró camino de Damasco y experimentó aquella situación humillante, caer de su cabalgadura. ¿Recuerda aquel acontecimiento? Él, en el libro de los Hechos, lo narra en 2 oportunidades como parte de su defensa. Pero seguramente él incluye este episodio no tanto para argumentar, para sacar algún beneficio personal transitorio, como puede ser no perder la vida o librarse de la cárcel, sino para poner muy en alto a la persona de Jesucristo. Estando
privado de su libertad, Pablo toma contacto con siervos que le traen noticias sobre los creyentes de Colosas y sobre la marcha de la obra en aquel lugar, y en vez de lamentarse porque no podía hacer muchas cosas, se puso a trabajar espiritualmente sobre aquellos temas que seguramente formaban parte de la preocupación del liderazgo de aquella iglesia, y oró por ellos con intensidad, y le pidió al Dios de los cielos que intervenga. Así que, hermanos, si usted por distintas razones está impedido de hacer cosas, aproveche este tiempo para orar, pero también para entrenarse en la palabra de Dios, para conocer más y mejor a Jesucristo, para que en usted también se manifieste este poder extraordinario. Cristo tiene que ser visto en el rostro de aquellos que formamos parte de su familia. Tiene que ser reconocido en nuestras sonrisas, también tiene que ser reconocido en nuestra firmeza, con temperancia, y en algún momento en el futuro va a tener que ser reconocido porque vamos a tener que correr algún riesgo defendiendo la verdad, levantando la voz, plantándonos frente a una sociedad que no cree en Dios y que no está para nada interesada en que nosotros retomemos aquello para lo cual existimos, que es adorar a Dios. Hasta aquel extraordinario momento que estemos todos juntos en un reencuentro magnífico, que podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da en esto que para muchos es un encierro, y que otros lo aprovechan de esta forma, orando a Dios y produciendo cambios extraordinarios, no solamente en las personas por las cuales oran, sino en todo su entorno. Que Dios bendiga su palabra.